Buenas noches, compañeras, compañeros, auditores, amigas y amigos. La radio Marga Marga nuevamente está con la coyuntura. Hace 2 días atrás, el miércoles pasado, nos encontramos con la noticia de que hubo un conato de golpe de Estado en Bolivia y en un primer momento no se sabían cuáles eran las causas y cuáles serían los efectos de posteriormente. Hoy día, para poder analizar esa situación, está con nosotros una persona que ya es parte de la radio. Nos referimos al compañero Juan Carlos Gómez, Leighton, compañero presente acá, el cual nos va a dar un pequeño análisis, ¿ya? No le digo largo porque si no estamos hasta las 4 de la mañana acá, ¿ya? Sino que un pequeño análisis respecto, digamos, a lo que sucedió en Bolivia. Pero primeramente te voy a colocar un video. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y tengo una última hora brutal que os quiero contar. Y es que resulta que podría estarse produciendo un golpe de Estado en Bolivia. Tenemos a nuestro compañero Borja García que nos lo cuenta inmediatamente. Última hora desde Latinoamérica. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acaba de denunciar en su cuenta en la red X movimientos irregulares de miembros del ejército. Esto se produce después de que el expresidente Evo Morales denunciase un supuesto acuartelamiento de las Fuerzas Armadas del país y unidades militares cerrasen la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz. Convocamos una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta en la cabeza del general Zúñiga. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo, ha escrito Evo Morales en su cuenta de X. Tanquetas y personal militar se han apostado alrededor del kilómetro cero de la sede del gobierno y aún no se conoce información oficial respecto a este desplazamiento, pero todo apunta a un posible golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuáles serían las causas, compañeros, que dieron origen a este conato de golpe de Estado? Ok. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Cordón Marga Marga. Es un placer realmente poder estar conversando con ustedes y saludar a José y a todo el equipo que hace posible esta emisión. Las causas del intento de golpe de Estado en Bolivia el 26 de junio. Y podemos precisar la hora, a las 15:30 horas de la tarde, ahí en un conato que se produce en la Plaza Murillo, como bien decía el video, cuando una tanqueta comandada por el comandante en jefe del ejército, Juan José Zúñiga, golpea la puerta de entrada del Palacio Quemado. ¿Cuáles son las causas? Oscuras, no están claras, son enigmáticas. Hay diversas interpretaciones posibles del caso de este 26 de junio, que es tan complejo, tan complicada, tan llena de interrogantes, semejante al golpe de Estado o a la destitución a través de una acción de un conato de las Fuerzas Armadas y conjunto con la policía en octubre del 2019, cuando se le arrebata al presidente Evo Morales su triunfo electoral. En ese instante, distintos grupos, distintos analistas, distintas interpretaciones se plantearon de que aquello no había sido un golpe de Estado, que se negó por mucha gente en distintos los círculos, en reuniones académicas, en reuniones políticas, se negaba el carácter de golpe de Estado de lo que se había producido en aquella oportunidad. Al final del cabo, para no detenerme en esa situación particular, al final hubo un cierto consenso de que sí había habido un golpe de Estado que había destituido al presidente en ejercicio
y el presidente electo, porque curiosamente, como Evo iba a la reelección, se producía que era presidente en ejercicio y presidente electo porque había ganado las elecciones de ese momento y se instala un gobierno dictatorial encabezado por la señora Áñez y ciertos grupos de la derecha. Y ahora, cuando se interroga a la gente que estaba vinculada a la situación o estaba informando de qué se trataba, muchos hablaban, y fue el primer contacto que yo tuve con Bolivia en el momento mismo en que se producían los acontecimientos, que me decían que eso era un autogolpe. Un autogolpe que era toda una confabulación del presidente en ejercicio, en este caso Luis Arce, y el general Juan José Zúñiga, para provocar una situación, un conato, provocar un evento, producir, como muchos diputados masistas han señalado, ¿cierto?, un show para que Luis Arce pudiera recuperar cierta popularidad que estaba perdiendo, y por lo tanto esto no era realmente un golpe de Estado en contra del gobierno y en contra de la democracia, etcétera. Entonces, un autogolpe. Otros, ¿cierto?, decían, esto es un golpe contra la democracia. El propio presidente, el expresidente Evo Morales, transmitía diciendo que era un golpe contra nunca habló contra el gobierno, sino contra la democracia, y llamó entonces a los partidarios de la democracia boliviana a defenderla. Contradictorio. El presidente Arce aparece dando discursos en la cual él aparece como en un gesto de heroísmo, enfrentando a este comandante y destituyéndolo, y durante la tarde se nombra a un nuevo comandante en jefe de la fuerza, del ejército fundamentalmente. ¿Cómo explicarlo entonces? Para no describir todos los sucesos. El problema sustantivo, el problema que da origen a este conato de intentona militar, llamemos este push militar, para no llamarlo golpe, ni autogolpe, digamos que tiene raíces antiguas. Y las raíces se remontan a la misma situación de destitución de Morales en el 19, su exilio en México, la posterior elección de Luis Arce como presidente de la República de Bolivia hace ya aproximadamente 3 años, en la cual, cierto, Evo Morales regresa, pero no entra, por decirlo así, en contradicción con su ex ministro de Economía. Y comienza a darse al interior del MAS, al interior del partido, una lucha en este momento fratricida, una lucha entre correligionarios profunda, una lucha entre el sector arcista y el sector moralista o evista, como se dice, lo evista, el evismo, así se le llama. Entonces, esa lucha no es por un proyecto distinto, y esto es lo interesante, no es que Arce represente una posición, digamos, voy a decirlo así, de derecha, para que lo podamos ir entendiendo, aunque no es así, o Evo Morales representa una posición de izquierda. No.
no hay una discusión ideológica profunda, no es una cuestión teórica entre ambos, sino fundamentalmente lo que se trata de una discusión en que el Evo no puede abandonar la idea de que él fue despojado en su momento de la presidencia que había ganado y que no ha dejado de ser finalmente el líder que era hasta el 2019. Y por lo tanto, lo que ha hecho el Evo es hacer una permanente oposición a la gestión de Arce. Pero al mismo tiempo se han disputado en la conducción del partido, del MAS, y quién es el que domina en determinadas zonas, áreas. Evo tiene mayor fuerza en Cochabamba y en el Chapare, mientras que Arce tiene más fuerza de apoyo social, de organizaciones sociales que lo apoyan en el Alto, en la ciudad del Alto y en La Paz. Y ahí se disputan quiénes son los que nombran, por ejemplo, en la última elección de alcaldes, hubo toda una decisión de sectores de Arce que nombraban a determinados candidatos y venía Evo y se los bajaba, etc. Hay una lucha permanente entre ellos. Y hay también estas discusiones de carácter de egos en que parece ser que, según todo lo que yo he conversado con analistas y gente del MAS, que el Evo no soporta no ser el dirigente y no soporta el hecho de que no es ya el presidente. Esa es una cuestión que está permanente, que no está latente, es manifiesta, y aquí se ha manifestado también en este conato militar. Y el otro elemento que está presente, y aquí uno puede hacer otras ramificaciones con ello, es el hecho de que el Evo quiere ser candidato a la presidencia para el año 25, es decir, el próximo año. Eso supone que el MAS tendría que decidir llevar un solo candidato, un candidato único. Y esto, si se va quebrado, si va Morales, Evo, por un lado, y Lucho Arce, como se le dice, Lucho Arce por otro, significa que la posibilidad, y esto es lo más peligroso de toda esta confrontación interna, es que en esa división del MAS, producto de estas dos discusiones de egos, ¿cierto?, termine ganando la derecha, que hoy día, en este momento, toma palco, viendo cómo evista y arcista se tiran de los pelos por discutir cargos, acusaciones, etcétera, usando todo tipo de tricuñelas que son poco éticas para sectores que en algún momento representaron una posición progresista, digo. Son 17 años que el MAS lleva gobernando. Hace 17 años que la revolución de democracia social, plurinacional, de reconocimiento de los pueblos originarios, de una serie de avances que realizó Bolivia durante la gestión de conjunto entre Evo Morales y Luis Arce, se vea entorpecida, se vea torpedeada por esta situación. ¿Quién puede sacar resultados positivos de esta situación? Desde mi punto de vista es solamente la derecha. La derecha que ha estado permanentemente, como se dice en el rodeo chileno, a la guaite, esperando, ¿cierto?, de que la unidad política, la unidad social, la unidad que permitió que el MAS llevara ese tiempo en el gobierno y
y a pesar de haber sido acusado de actos impropios durante la elección pasada, de haber sido corrupta esa elección, cosa que no lo fue de ninguna manera, el MAS, ¿cierto?, logra triunfar nuevamente con Luis Arce, pero con esta profunda división, esta profunda, ¿cierto?, desquiciamiento interno entre dos líderes que lo único que tienen de diferente es que uno se llama Luis Arce y el otro se llama Evo Morales y nada más, porque están de acuerdo en su totalidad con el proyecto. Podrán tener, obviamente, como en toda orden de cosas, diferencias, pero no son las diferencias sustantivas que puedan poner en peligro lo que Bolivia y el pueblo boliviano y su accionar a través de los movimientos sociales, organizaciones, ha logrado hasta ahora. Pero esta disputa interna pone esa disputa al servicio de dos agentes que siempre están muy preocupados de poder provocarle una derrota. Por un lado, Estados Unidos, que obviamente nunca va a apoyar, ni va a querer, y va a procurar entorpecer, impedir cualquier posibilidad de que Evo Morales vuelva al poder, por todas las implicancias regionales, simbólicas que tiene esa situación. Y por último, también habría que preguntarse hasta qué punto la visita que hizo Luis Arce recientemente a Putin en Rusia también haya estado motivado, incentivado, generado algún movimiento que no tenemos noticia o no tenemos conocimiento de que hayan podido también manipular a Juan José Zúñiga para intentar esta situación. La derecha ha estado, como insisto, tomando palco en ese sentido. Ahora, si uno escucha a los arcistas, esto fue un intento de golpe contra la democracia y contra su gobierno. Si uno escucha a los evistas, obviamente ellos sostienen la tesis del autogolpe. Lo que hay que tener claro que el sistema político boliviano desde hace 17 años tiene un partido hegemónico, que no es un partido único, por cierto, es un partido hegemónico, que ha logrado, ¿cierto?, movilizar una serie de recursos, a movilizar a las organizaciones sociales de diferentes departamentos de Bolivia y ha logrado, ¿cierto?, sostenerse y resistir todo tipo de oposiciones que se han gestado contra su gestión, esto tanto de Evo como de Arce. Cuando uno mira el cuadro político interno de Bolivia, uno puede reconocer que hay varias oposiciones, pero oposiciones que son bastante débiles. Y ahí es donde ha estado la fortaleza del MAS y del instrumento político de las organizaciones sociales o movimientos sociales. La fortaleza del MAS y de sus 17 años de gobierno están fundamentalmente centradas en el hecho de que la oposición de derecha ha sido una oposición débil y fragmentada. A pesar de representar a los sectores más acaudalados, al empresariado, a los intereses del imperio, etcétera, del capital extranjero, esa oposición de derecha siempre ha sido relativamente débil, profundamente débil y fragmentada. Y por esa razón, ¿cierto?, solamente pudieron tomar el control del Estado plurinacional durante la dictadura de Añez, pero que rápidamente fue derrotada por el MAS nuevamente.
Y luego, ¿cierto?, está esa oposición que se ancla fundamentalmente en lo que se conoce como la media luna, que es la zona, ¿cierto?, oriental de Bolivia, de las tierras bajas, etcétera, y Santa Cruz, fundamentalmente, para que nos ubiquemos en el mapa, Santa Cruz de la Sierra, ahí donde está el gran poder económico de Bolivia. Y por otro lado, ¿cierto?, hay una también quisquillosa, fragmentada, numerosa oposición de izquierdas que van desde incluso algunos sectores del Partido Comunista Boliviano hasta los sectores trotskistas. Y que desde una lógica propia de esas posiciones critican los pocos avances revolucionarios, los pocos avances anticapitalistas del proceso boliviano. Y también son bastante ruidosos, por decirlo de alguna forma. Pero al mismo tiempo hay otra oposición, que es otra oposición, pero que se ubica desde lo que se conoce en Bolivia como los sectores indígenas, indianos, que son los que defienden, comillas, un proceso que se ha conducido fundamentalmente por los indios. En ese aspecto, ellos rechazan el concepto de indígena y ellos prefieren hablar de una posición de sectores indios, que son seguidores, por ejemplo, del pensamiento de un Fausto Reynaga, por ejemplo, que era un gran pensador indio, que inauguró y fundó toda una corriente de esa naturaleza, que se une con otros sectores de esa naturaleza, que son los que plantean el Malcu, por ejemplo, que plantean la reconstitución del Tahuantinsuyo. Entonces, el gobierno del MAS tiene estas tres oposiciones que son, yo diría, ruidosas, que son quisquillosas y que levantan posiciones, pero no son necesariamente una fuerza política y social que pueda romper, quebrar la unidad que el MAS ha logrado hasta ahora. Pero yo creo que el problema sustantivo, compañeros y compañeras que escuchan esta explicación, es que la lucha interna por el liderazgo del MAS puede provocar una de las derrotas más grandes al movimiento masista, al movimiento que ha articulado la posibilidad de levantar el Estado plurinacional, etcétera, etcétera. Es decir, esta lucha puede provocar la derrota del MAS. Y así yo lo veo. Por eso García Linera, que fue vicepresidente de El Álvaro, fue vicepresidente del Evo, que compartió con el vicepresidente actual de Bolivia, Choquehuanca, que compartió con Luis Arce, que fueron parte del mismo gabinete del Evo, ha planteado y ha hecho una serie de comunicaciones de la necesidad de la unidad, de que vayan a la unidad y logren resolver estos problemas que pueden provocar, ¿cierto?, el derrumbe de lo que ocurre o de lo que se ha gestado en Bolivia. Cabe señalar también, como otro antecedente de este intento, este push, ¿no?, que yo lo quiero llamar así, para no calificarlo de una u otra manera, ¿cierto?, de autogolpe, como lo harían, o de golpe, este push militar, este desorden militar, este conato militar, que tiene que ver también con las condiciones económicas por las cuales atraviesa en este momento Bolivia. Bolivia, hasta antes de la pandemia,
hasta antes incluso de la elección de Luis Arce, tenía los mejores números, las mejores estadísticas, los mejores resultados económicos de la región. Había tenido un gran momento económico bajo la conducción justamente de Luis Arce, pero justamente esa situación, la propia pandemia, cierto agotamiento del ciclo económico que se vivió, ha puesto a Bolivia en una situación incómoda. Y eso también es una crítica que hace el Evo al Arce, pero el Arce le hace una crítica diciendo que las condiciones que el Evo dejó el país fueron las que han generado la situación actual, sin considerar, ¿cierto?, cuáles son las condiciones generales e internacionales que están golpeando no solamente a Bolivia, sino que golpean a toda la economía latinoamericana de una u otra manera, que tiene que ver con la crisis que se produce por la guerra de Ucrania, por la crisis que se genera a partir del genocidio en Palestina, o la guerra que plantean por mercados y por acciones económicas internacionales entre Estados Unidos y China, etcétera. Todo eso influye sobre un país pequeño como el caso de Bolivia, que depende también, digámoslo, Bolivia no es un país industrial, no es un país que produzca bienes de mercancía para el mercado mundial, sino que lo que produce son bienes naturales, materias primas, ¿cierto? Bolivia es uno de los países que tiene una de las mayores reservas de litio, también tiene gas, etcétera. Pero el problema sustantivo sigue siendo hoy día esta guerra interna entre estos dos líderes que, si no se ponen de acuerdo, como digo, e insisto sobre este punto, van a provocar una derrota muy grande, no al MAS, sino al pueblo boliviano, que ha confiado durante 17 años, obteniendo, si uno revisa los resultados electorales que ha tenido el MAS durante estos 17 años, siempre han sido superiores a cualquier otro gobierno progresista de la región, sobre el 54, sobre el 55% de los votos. De manera que eso refleja un apoyo popular inmenso. Pero si no aceleran, y esto ya lo ha dicho también García Linera, si no aceleran algunos procesos de cambio, el proceso revolucionario, como también lo han planteado no solamente él y otros, se va a detener, se va a estancar. Y eso también ha ocurrido durante el gobierno de Luis Arce. Arce es un hombre tremendamente pragmático, un economista que sabe muy bien qué hacer, pero creo que hay economistas que son buenos cuando son economistas, cuando dirigen la economía, pero nunca han sido buenos presidentes. Tienen que haber otros. Y con esto estoy diciendo finalmente de que tienen que resolver un tema, que es un tema fundamental. ¿Qué hacer con Evo Morales? Ese es el punto. ¿Qué hacer con esa cláusula, con ese artículo, con esa norma de la Constitución Política Boliviana, que no fue producida entre cuatro paredes, sino que fue producida a través de un proceso constituyente, en la cual se estableció de que el presidente no podía reelegirse? Y Evo ya torció en una oportunidad esa cláusula, cuando él dijo que él había sido elegido por una constitución y ahora estaba rigiendo otra, entonces podía volver a elegirse. Después planteó, para volver a presentarse el 19,
de que reelegirse o presentarse a ser candidato a la presidencia era un derecho humano. Y bueno, la Corte Internacional de esta materia ha determinado que el tema de la reelección no es un derecho humano. Entonces es que tiene los bolivianos y bolivianas y las fuerzas políticas de todos lados tienen que resolver ese punto. Porque ese es el punto que provocó el golpe de Estado del 19. Y han sido las declaraciones de Zúñiga en relación a ese punto que según se provoca la destitución por parte de Arce, de Juan José Zúñiga, lo destituye por haber sido deliberante en esas materias, porque el comandante había hecho unas declaraciones diciendo que si Evo se presentaba, las Fuerzas Armadas, que era así dijo, que era el poder armado del pueblo, lo tenía que apresar o castigar o detener porque estaba contraviniendo la constitución política. Eso, según se dice, lo que habría provocado, ¿cierto?, la destitución y el enojo de Zúñiga para provocar esta situación, aunque otros dicen que todo esto fue armado en el sentido de hacer un show para que Luis Arce pudiera elevar su popularidad, y es lo que se dice abiertamente en distintos programas, en diferentes canales de televisión, en la prensa que uno puede leer, y la misma gente que yo he consultado con mis amigos bolivianos, porque yo tengo una red de gente que converso sobre estos temas y ellos me dicen exactamente lo mismo. Ellos nunca me hablaron, por ejemplo, para decirlo de un comentario desde adentro del país, nunca me hablaron de que esto había sido un golpe de Estado contra la democracia boliviana, sino que esto era simplemente eso, un show para elevarle la popularidad a Arce y hacer ver que si no se resuelve este tema de la posibilidad de que Evo Morales se vuelva a presentar, van a seguir teniendo el mismo conflicto. Ahora, insisto sobre este punto, y quiero dejarlo muy claro, cualquiera, con la forma como se resuelva este conflicto entre Arce y Evo Morales, si no se resuelve, el único que va a ganar, los únicos que van a ganar, va a ser la derecha. Porque al dividirse, tiene más posibilidades de que todos contra el más dividido. Y eso es complejo. Eso es complejo. Yo creo que en este momento Bolivia está en un punto de inflexión que puede dirigir hacia adelante el proceso o hacerlo retroceder, espero que no ocurra, 17 años. Es el volver a las mismas prácticas que existían durante la democracia pactada. Hoy día, algunas formas como se opera dentro del Parlamento ya son fórmulas que se usaban durante la democracia pactada, por ejemplo, de impugnar la gestión de algún ministro y provocar su destitución a través de votaciones secretas. Entonces eso era una práctica muy habitual durante la democracia pactada, y cuando digo durante la democracia pactada estoy hablando del periodo que va entre 1982-83 hasta la primera elección de Evo Morales, que se inicia el proceso constituyente, si no me equivoco, en el 2001, 2003, no, 2004, 2004-2005, en ese periodo. Entonces, hay que tener esa atención con el proceso boliviano y no tratar de pensar que esto fue una conspiración
norteamericana contra Bolivia. No. Yo creo que los norteamericanos se vieron tan asombrados como todos nosotros de esta situación. Además, si las personas que ayer tuvieron la oportunidad de contemplar o seguir el debate entre Trump y Biden en Estados Unidos, un primer debate con dos aspirantes, porque todavía no son los candidatos oficiales de ninguno de los dos partidos, del republicano ni del demócrata, el único país que apareció de América Latina fue México por el tema de la migración. No hubo ninguna mención a América Latina, para que veamos qué peso tiene América Latina en este momento para el Departamento de Estado o para los intereses norteamericanos. Entonces, sí, nunca uno puede no dejar de pensar de que los norteamericanos o los estadounidenses hagan algunos movimientos al interior de nuestros países. Eso no lo quiero descartar, pero tampoco quiero hacer responsable, como algunos han hecho a Estados Unidos de este conato. Este conato tiene que ver con disputas internas, no con situaciones que provengan desde afuera del sistema político boliviano, sino que es producido por esta confrontación, como ya lo he dicho en varias oportunidades, entre el Evo y Luis Arce. O sea, lo que tú planteas en estos momentos de que la lucha, el golpe de Estado se gesta a partir de la lucha de poderes entre Arce y Evo Morales, ¿ya? Y es que, fíjate que esta situación, cuando tú nombras y dices el golpe de Estado, entonces la pregunta fundamental es, ¿el golpe de Estado contra quién? ¿El golpe de Estado contra Arce? Juan José Zúñiga quería tomarse el poder para destituir al gobierno de Arce, para suspender la democracia y establecer una dictadura militar. ¿Esa era la pretensión o el objetivo fundamental de Zúñiga? Cuando tú analizas desde ese punto de vista el proceso, tú no encuentras ningún documento, ningún planteo, ninguna proclama, ningún comunicado de Zúñiga hacia el resto de las Fuerzas Armadas bolivianas, ni hacia la Fuerza Aérea, ni hacia la Armada, ni hacia la policía, para que se unieran en este conato contra un mal gobierno, por decir. Tampoco aparece como un elemento central para poder pensar que ese era un golpe de Estado dirigido contra, comillas, el gobierno de Arce, y al votar a Arce, votabas también o suspendías o quebrabas la democracia. No hay ningún elemento, por lo menos desde lo que yo puedo leer y lo que pude escuchar, conversar con otros analistas, no hay eso. Entonces, por eso prima más. Y yo creo que es necesario tener más información para poder sostener que esto fue un autogolpe. Ahora, el autogolpe es la tesis de los sectores evistas, es decir, de los sectores que siguen a Evo Morales. ¿Ah? Y el mismo Evo Morales había denunciado que algunos militares le informaron de que venía esta situación. Entonces es como muy raro todo. No queda claro si, por eso yo, en vez de llamarlo, como tú lo nombras, golpe de Estado, no lo nombro ni como golpe de Estado ni como autogolpe, sino más bien un motín militar, o un desacato militar, un enojo
militar en contra, tal vez, del propio presidente que había nombrado a este señor. ¿Por qué? Porque según lo que se dice y lo que ha declarado el propio Luis Arce, en una conversación que tuvo, por ejemplo, y la hemos podido seguir con el programa de Rafael Correa en España, RT, en el programa RT, ¿cierto?, donde conversa Correa con Arce. Arce les dice que ellos habían destituido a Juan José Zúñiga la noche anterior a esto, el día martes. Pero otros dicen, mire, usted se juntó el día domingo con este señor a preparar todo esto. Entonces esto es una intriga de palacio. Esto es una intriga de palacio, es un guión de una comedia que no terminó bien, o una comedia que tal vez terminó mejor de lo que se esperaba, que ahí existió como que todos los sectores salieran a defender la democracia en Bolivia, lo cual no deja de ser interesante, que hay una defensa del régimen democrático, que es un régimen democrático que tiene elementos muy distintos al régimen democrático chileno. O sea, porque no es una democracia liberal burguesa, es una democracia plurinacional, es decir, una democracia en la cual todos los sectores del país y de todas las áreas están representados y tienen participación. Entonces es una participación que se gesta no solamente en el hemiciclo del parlamentario, sino que es una democracia que tiene distintas formas de funcionamiento a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. Es decir, es una democracia relativamente bastante distinta a la nuestra. Y por lo tanto, que todos salgan a defenderla ante un conato militar me parece fabuloso. Pero lo que yo estoy intentando sostener, José, es que si no arreglan ese problema interno entre los dos líderes, van a perjudicar a ese régimen democrático, van a perjudicar a esa economía boliviana que ha tenido ciertos buenos rendimientos. No es una economía socialista de ninguna manera, pero es una economía que se ha puesto al servicio de las grandes mayorías. Se ha desarrollado durante estos últimos 17 años una nueva clase media, una clase media muy pujante, de comillas, de cholos y cholas, que es una clase media potente. Tienen un buen sistema educativo que se financia la educación tanto universitaria como de ahí para abajo, ¿cierto? Se financia con el 10% que se recauda, el 10% que se recauda de la renta que se obtiene del gas, de la venta del gas, de la nacionalización puesta al servicio de esos sectores. Hay avance en materia de salud. El dólar había estado estable durante mucho tiempo. Yo viví en Bolivia en el año 10, durante un proceso de investigación que realicé allí. Después volví el año pasado a Bolivia y el boliviano estaba todavía al mismo precio, el dólar estaba al mismo precio que tenía en el año 10, 11 yo estuve en Bolivia y valía lo mismo. Es decir, Bolivia ha tenido una estabilidad económica asombrosa y eso lo consiguieron los gobiernos del MAS y especialmente de los gobiernos de Evo Morales, y por eso era el gran molestia que tenían, ¿cierto?, los sectores medios altos y más ligados a las derechas que en contra del Evo, porque no lo soportaban. Pero esta lucha fratricida entre militantes del MAS y seguidores de Evo y los otros seguidores lo único que hace es perjudicar y quebrajar esa situación que se vive en Bolivia. Por eso yo, como cientista político,
como politólogo, me cuido mucho de calificar a ese conato como golpe de Estado. Mira, aquí llega una persona, dice lo siguiente. ¿Qué dice? Si la gente se cansa de la disputa entre Evo Morales y Arce, ¿no sería bien nombrar como candidato al joven presidente del Senado, Andrónico Rodríguez? ¿Qué sabes tú de eso? Es que este también es, claro, pero hay que preguntarse a quién, Andrónico, ¿a quién responde? Y tú vas a ver que no es que sea neutral, no es que esté por encima de Evo y de Arce. Él es mucho más, según lo que mi fuente, me dicen que es mucho más evista, es decir, seguidor de Evo que de Arce. Pero lo que se necesita, y yo más que plantear que sea él u otro, pienso que debiera haber un proceso de gestación y desarrollo al interior del MAS que pueda producir a nuevos candidatos, a nuevos líderes que puedan tomar la posta después de 17 años de gobierno del MAS. Porque también hay un problema dentro de nuestras sociedades y de nuestra cultura política latinoamericana, que ha sido esto de que si no lo dirijo yo, no lo dirige nadie. Si no, yo estoy 40 años en el poder porque yo soy el poder y yo represento la genuidad, lo genuino, me digo, cierto, del proceso, no hay nadie más que yo. Bueno, tú ves, no voy a nombrar casos para no herir susceptibilidades, pero ahí están. Todo el mundo lo sabe y todo lo conoce. El caso más dramático, sin duda, es el venezolano, es el ecuatoriano, y siempre tenemos el problema porque todos los líderes se quieren reelegir. Todos. Y no puede ser. Tiene que haber una capacidad de producir nuevos líderes, formar nuevos líderes, que se constituyan nuevos sujetos o sujetas que puedan tomar la posta para la dirección de un proceso político. Yo creo que el joven presidente del parlamentario podría ser, pero va a ser tironeado por ambos sectores, porque lo van a querer atraer para un lado o para otro. La figura del Evo, yo le tengo mucho cariño al Evo, pero el Evo es bastante personalista, tiene una actitud de querer conducir todo. Es como eso, lo que estoy diciendo, es aquel hombre que se siente, si él no lo dirige, no hay nadie más que lo dirija. Y tengo la impresión que el único que tenía la capacidad de contenerlo, de ofrecerle alternativas, etcétera, como buen consejero del príncipe, era García Linera. Pero también García tiene sus bemoles, pero yo tengo la impresión, después de 17 años, ya es bueno que existan otra gente que pueda tomar la posta, y es necesario, porque insisto en este punto, y creo que todos los compañeros que están escuchando lo subrayen. Si no resuelven el problema de la reelección del Evo, y el Evo acepta cualquiera sea las decisiones que se adopten, el problema lo van a mantener y la crisis va a profundizarse, y la crisis política, que es aparentemente una discusión entre egos, va a terminar provocando un cansancio, como bien decía la persona que preguntaba, ¿cierto? Y esos sectores medios y populares optando por cualquier otro sector que le ofrezca tranquilidad y gobernabilidad. Porque ¿qué es lo que había hecho el Evo y qué es lo que había hecho Arce durante estos últimos 3 años de gobierno?
había logrado gobernabilidad para el país. Había el éxito del triunfo electoral de Luis Arce había detenido todo tipo de conspiraciones de parte de la derecha, todo tipo de levantamiento, todo tipo de articulación, de actividades conspirativas, sediciosas, etcétera. ¿Por qué? Porque después del golpe de Estado contra el Evo, la instalación de la señora Añez, la forma como se condujo todo ese proceso, convencieron a la gran cantidad de población de que la única solución para darle gobernabilidad a Bolivia era el MAS. Y así ha sido. ¿Qué es lo que hace el evismo? ¿Qué es lo que hace Arces que no se dan cuenta de eso? Eso es una ceguera política de ambos. Establezcan una tregua, establezcan una forma de dar una solución cuando eran compañeros de la misma ruta. Sí, ese es mi punto. ¿Para qué le abrimos las puertas a los sectores opositores reales, efectivos? Porque el Evo no puede acusar a Arce, porque no lo ha habido, de que esté haciéndose aliado de los sectores de derecha. No es así. Arce tomó decisiones claras con respecto al conflicto de Israel con los palestinos. Tomó posiciones a favor de Putin, aunque yo a eso puedo discutirlo, pero eso queda para otro momento, pero tomó posiciones por Putin. Es decir, ha tenido buenas relaciones con Maduro. No es una persona que esté girando a la derecha, como se podría algunos suponer, ¿no? Pero algo huele mal, por decirlo, en La Paz o en el Palacio Quemado, en la casa de gobierno de Bolivia. Pero tiene que ver con esto, según lo que yo también puedo apreciar de estos egos. Porque si tú me preguntan, ¿cuáles son las diferencias entre el Evo y Arce en materia social? Ninguna. ¿Cuáles son las diferencias que tienen con respecto a la forma de conducir el proceso? Ninguna, salvo que son cuestiones de gestión. Y la gestión siempre puede ser diferente entre uno y otro. Pero yo creo que eso, José, puede llevar a una crisis más profunda al proyecto mismo, que ya sufrió un golpe el 19, y no me golpee más al proyecto, que yo creo mucho más en el proyecto que en los sujetos. Eso mismo ya en relación a eso, ¿cómo ves tú el futuro del MAS y obviamente, digamos, del proceso boliviano? Mira, el MAS como disculpa, el MAS como organización política es bastante complejo, porque el MAS, el Movimiento de Acción Social hacia el Socialismo, es un partido chico que se va a conformar como partido a partir de una decisión de Evo Morales de poner bajo esa sigla, ese partido, a todo el movimiento cocalero de Cochabamba y a todos los movimientos sociales que se gestaron, se desarrollaron en Cochabamba y en otros lugares, pero especialmente en Cochabamba, a raíz de lo que fue la guerra del agua, lo que fue la guerra del gas y de otras numerosas contiendas que se dieron en Bolivia. Y se fueron uniendo una serie de organizaciones sociales. El MAS es complejo porque es un partido movimiento que ha intentado en algunos momentos construirse como un partido jerárquico, un partido vertical, pero es más bien lo que predomina, más bien la tendencia hacia la horizontalidad y la participación de distintas organizaciones sociales que se van desinimando o se van esparciendo por los distintos departamentos de Bolivia. Y por lo tanto tiene formas muy diferentes en cada
uno de esos departamentos para resolver las cuestiones que tienen que ver a nivel de lo local y a nivel de lo regional. En el más que en la estructura política de Bolivia se lleva a cabo ese planteo que hizo en su momento García Linera de que había que pensar la democracia como multi-institucional y establecida en 3 niveles. ¿Qué es lo que implicaba aquello? Eso implicaba que había que tener una democracia muy directa, abajo, en el territorio, en el espacio territorial donde las comunidades se desenvuelven, los hombres y mujeres se realizan, etcétera. Allí eso tiene que darse y así se ha dado. Y de ahí en adelante, ¿cierto? Hacia arriba departamentalmente y finalmente a nivel nacional. Entonces, el MAS representa aquello, representa una apuesta. Voy a hacer un símil, si tú quieres, pero diferente, pero que al mismo tiempo es como Morena. Morena en México, el Movimiento de Regeneración Nacional, antes de que se convirtiera en partido, era también un movimiento. Era un movimiento. Entonces, la lógica de hoy ya no es la construcción de partidos monolíticos, verticales, con un jefe arriba y todos obedeciendo al jefe. No es la construcción del partido al estilo soviético, si tú quieres, a los viejos partidos de izquierda, con centralismo democrático, todo ese tipo, sino que es un partido que hoy día se mueve, es un partido que se mueve, que es grupos de gente moviéndose y articulándose, y eso le da una gran complejidad. ¿Qué es lo que intentan entonces Arce como Morales? Es tratar de controlar esa dinámica partidista tan especial que tiene el MAS. Y eso lo hace muy complejo, por ejemplo, yo tengo amigos y colegas que son estudiosos de los partidos políticos, entonces dicen, es que el MAS no se parece a ningún partido. No se parece a ningún partido. A ninguno de los partidos que nosotros conocemos por acá, el MAS se parece. Pero tiene estas tendencias, pero que las representan más bien sujetos, hombres o mujeres también, porque también hay varias diputadas que andan dando vuelta por ahí tratando de articular de la forma antigua. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que se cae el gobierno y se desarma el MAS. Ese es el punto. Porque es un partido que nació para hacer gobierno. Porque todo ese movimiento, todos los movimientos que se gestaron durante la época de la Guerra del Agua, ¿cierto? Que fueron los grandes movimientos que se gestaron desde la primera marcha del hombre y de los pueblos indígenas y de la dignidad, ¿cierto? Que es de la marcha que va desde el oriente hacia el poniente, de las tierras bajas a las tierras altas. Desde ese momento se empezó a gestar esta forma de articularse las comunidades con sus tiempos, con su forma, con su costumbre, con su manera de pensar y el tiempo político incluso. Entonces, cuando el movimiento, ¿cierto?, llegó a una fase, a un momento de lucha en que se requería constituirse como gobierno, ahí estuvo el MAS, ahí estuvo la capacidad del Evo de entender, y junto con García Linera, de entender ese proceso y constituirlo como partido de gobierno. Entonces, si tú dejas de ser gobierno, el MAS se desarma. Y por eso veo que yo con peligrosidad esta destrucción interna del MAS, este conflicto interno que si escala a este nivel que escaló, si es que creemos y apoyamos y aceptamos la tesis de los evistas de que esto fue un autogolpe planeado, articulado incluso
por el propio Luis Arce para poder aparecer como víctima de un conato y aparecer como un gran defensor de la democracia. Si es así, efectivo eso, puede llevar a situaciones muy fuertes en la cual la unidad del partido o de este partido movimiento se quiebre y eso detenga el proceso. Porque no veo otra fuerza, y esto es claro, yo no he visto ninguno de estos 17 años que llevo estudiando el fenómeno boliviano. Para eso yo recomiendo a todas las personas que quieran conocer. Yo tengo un libro publicado sobre Bolivia, se llama Bolivia Hoy, una democracia postcolonial o anticolonial, que hice el año 17, es decir, conozco desde adentro el proceso y creo que, si bien es cierto, para el gobierno de Evo fue un gobierno progresista en muchos ámbitos, amplió crecientemente la democracia como nunca en Bolivia, como nunca se había registrado en Bolivia, desarrolló lo que nosotros no pudimos hacer acá, que es establecer el Estado plurinacional, entró en conflicto incluso con lo que fue el conflicto del Timnis a comienzos de los primeros años del gobierno y de la aplicación de la Constitución plurinacional. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios, los pueblos indígenas, exigieron el respeto a lo que se había planteado. Es decir, todo ese proceso se podría frenar. Bueno, todo ese proceso no era un proceso revolucionario que iba a hacer la revolución social y la instauración del socialismo. No, no lo era, pero eran avances gigantescos con respecto a lo que había sido la dominación desde 1830 o desde la misma época de la fundación de Bolivia por parte de Simón Bolívar, ¿cierto? Hasta ese momento. Es un cambio cultural, es un cambio de apreciación del sujeto político que son los pueblos originarios. Por lo tanto, todo eso se puede perder. Se puede perder por una disputa que yo diría casi infantil. Infantil, porque si me dijeran que Arce se volvió derechista o que defiende el capitalismo y que quiere volver a tener buenas relaciones con Estados Unidos y que Estados Unidos, si me dijeran cosas de esa naturaleza, pero no hay disputa ideológica. La disputa ideológica entre el MAS, ¿cierto? Entre los miembros del MAS, incluso los arcianos, arcianos se podría, no arciano porque eso suena a Arcis, ¿no? Los que siguen a Arce, a Lucho, tienen más contradicciones con los trotskistas, con algunos sectores del Partido Comunista, con esos sectores, ahí hay discusiones ideológicas, pero entre ellos no las hay. Entonces, por eso te digo, yo creo, con lo que conozco, que esta lucha puede provocar un quiebre y lo peor de todo, que puede inducir a los sectores de derecha a pensar que el gobierno de Arce tenga debilidad y ahí pueden intervenir para provocar un golpe de Estado, para terminar con esa disputa e instalarse ellos para decir que no hay gobernabilidad, que no hay estabilidad, que no hay conducción porque se la pasan peleando, etc. O sea, le están abriendo, le están haciéndole juego, como se dice, a la derecha o al sector proimperialista, a todos esos sectores retrógrados de la sociedad boliviana que quedan aún para que ellos puedan intervenir. Yo creo que cualquiera se podría dar cuenta de eso, en ese sentido. Entonces, las fuerzas políticas latinoamericanas hay que tener cuidado también antes de tomar posiciones, así como el imperialismo está actuando en Bolivia. No. La causa tiene que ver eso. Por lo menos en mi tesis,
y está avalada por un montón de datos y de cosas que prueban esta disputa permanente. Imagínate que el sector evista le ha sacado al presidente, al hijo del presidente Arce, que está involucrado con el narcotráfico, que está involucrado con esto, con este otro. Por favor, esas son prácticas que la derecha utiliza contra nosotros y nosotros y este sector está usando para también hacer lo mismo para disputarse el poder de conducción de uno, del partido, de este partido que no se gobierna, acabo de decirlo, no se gobierna desde arriba, sino que le permite obtener el cubo para ser presidente y para hacerse cargo del Estado. Entonces, yo creo que estimo, por lo menos, que el proceso se pone en signo de interrogación, que puede perjudicar más a Bolivia y a su gente que lo que puede beneficiarlo en función de que sea el Evo o Arce lo que conduzca en el país. Y creo, como bien decía la persona que preguntó, que sí, podría ser ese señor o podría ser cualquier otro que tenga el arraigo, que tenga la convicción, que tenga la visión de proyectar lo que el Evo en sus mejores años, que fueron los primeros, por cierto, produjo para Bolivia. Muy interesante tu análisis respecto al plus militar en Bolivia. Ya no digo más golpe militar, plus. ¿Ya? Pero llegamos a algo, digamos, que siempre lo odiamos, que es la hora, el tiempo. Sí, yo pensé que iba a ser más corto, pero ya llevamos una hora. Sí, pero muy interesante, digamos, aclaramos muchas dudas con respecto a lo que está pasando en Bolivia, porque de partida yo tenía la duda si el gobierno norteamericano se había metido en esto no por el problema del litio, como Bolivia es uno de los pocos países que tienen nacionalizadas sus recursos minerales. Yo pensé, digamos, que la mano negra del imperio nuevamente se estaba, digamos, poniendo sus garras por acá. Pero después de lo que tú planteas, tienes toda la razón, ¿no? Yo tampoco lo descarto, pero yo creo que ellos se vieron tan sorprendidos como nosotros. Yo creo que ellos se sorprendieron, estaban tal vez más preocupados porque Arce iba a conversar con Putin en ese sentido, pero yo tengo la impresión de que todos nos sorprendimos porque no habían como condiciones. Claro, una crisis económica, que suba el dólar como subió, como te decía yo, que estuvo durante mucho tiempo, más de 10 años, el dólar a 7 bolivianos, de ahí para abajo, que suba a 9, no es razón para un conato militar, ¿no? Entonces tiene que ver con esta discusión entre estos líderes. Es como, bueno, tú sabes cuando se pelean los líderes, sí, ¿qué pasa? Tenemos clarito. Entonces, en bien, digamos, de Bolivia y en bien de su partido, esta cosa se solucione, y por último, que salga un tercer candidato para solucionar el problema. Nos vemos el miércoles, Juan Carlos. Nos vemos el miércoles en nuestra clase número 2 de la historia política de Chile. Exactamente. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, José, por la invitación y espero haber aclarado algunas dudas o introducido algún elemento de reflexión en el proceso. Estamos. Gracias. Ya, gracias a ti. Ok.